Carlos, querido, buenas noches. Un gusto saludarte. Saludar a toda la gente a través tuyo de Venezuela y el Táchira. Igualmente, Gustavo, también es un gustazo saludarte y bueno, y tenerlo por esta vía para hablar de fútbol y contar historias, porque esto también es muy bueno, estas comunicaciones para las plataformas, las redes sociales, para poder entrar en estas conversaciones con los protagonistas de los jugadores, de los futbolistas que han dejado historia en diferentes equipos en el fútbol internacional. En este caso, de Táchira. Un día como hoy, hace 20 años, Táchira se logró titular campeón de ese título donde además Gustavo Romanello fue protagonista. Gustavo, cuéntanos, ¿cómo estás por estos días? ¿Cómo estás viviendo los tiempos de pandemia en Argentina? Bueno, sí, la verdad que sí, muy contento. Primero darle muchas felicidades a toda esa plantilla importante que empezó en el 99, recuerdo bien, y terminó a mediados del 2000 con la estrella tan preciada para un equipo tan grande. Así que felicitar a cada uno, principalmente a Walter Catarroque, que fue el gestor de mi llegada a Venezuela y bueno, de ahí después recorrer tantos caminos por ese país tan divino. Bueno, ahora estoy acá en Argentina, casualmente. Yo resido en Bolivia, me quedé a vivir por esos rumbos, pero visitando a mi familia acá en Argentina me agarró la pandemia, así que bueno, no me quedó otra opción de que, bueno, y seguir hasta que esto se mejore un poquito como para empezar a emprender rumbo otra vez, ¿no? ¿Por qué Bolivia? ¿Por qué escogiste Bolivia como sitio de residencia? ¿Hace cuánto tienes allá la residencia? Bueno, yo en Bolivia, antes de llegar al Deportivo Táchira, mi primer club en Venezuela, en el año 99, yo ya estaba jugando en Bolivia. Entonces ahí conocí a la que hoy es mi ex mujer, en el cual tuvimos hijos. Entonces ya obviamente que el vínculo con los hijos se hace muy fuerte y bueno, ya decidí después de separado y después de retirado de fútbol, vivir cerca de ellos. Y bueno, y actualmente ya con hijos muy grandes, de 20 años prácticamente, y ya desplegando sus alas para volar, uno ya decide venirse para acá, para la familia, donde está el arraigo, donde está toda la raíz, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y de esos hijos, alguno juega fútbol? Sí, tengo uno del de 15, Pietro se llama, Pietro Romanello. Él juega muy bien, tiene unas condiciones técnicas únicas y tiene la gran ventaja de que nació en Bolivia. Y en Bolivia no hay tantos jugadores de fútbol, hay mucho menos que en otro país, por ejemplo, ¿no? Por, por, Sí. por una razón lógica, que son pocos habitantes también. Entonces, tiene una gran condiciones de cómo poder llegar en primera, ¿no? Pero bueno, le falta algunas cosas que tiene que ir puliendo seguramente con el tiempo. ¿Y de qué juega, chico? Es delantero también. Pero es un Ah, igual que delantero, el padre. sí, pero mucho más picante, más por afuera que por adentro. Si yo hubiera tenido la técnica individual que tiene mi hijo, hubiera jugado en Europa, seguramente. Sí, seguramente, eso es verdad. Mira, cuéntanos, ¿cómo se dio, cómo es la historia, cómo es el inicio de la llegada de Gustavo Romanello a Táchira? Tú estabas en Bolivia, como bien lo comentas, ¿quién se te acercó? Me imagino que el profe Cata, porque el profe Cata conocía muy bien el fútbol boliviano y allá también había trabajado. ¿Cómo fue todo ese proceso para llegar a Táchira? Bueno, mira, vos sabés que es una anécdota muy linda y muy ejemplificadora, en todo caso, para tener en cuenta, sobre todo para los más jóvenes que a veces, viste, claudican muy temprano o no hacen mucho el esfuerzo como para seguir consiguiendo los objetivos personales, ¿no? Vos sabés Sí, que yo estaba con el profe Cata Roque en Oriente Petrolero. Oriente Petrolero es un club grande como el Deportivo Táchira, pero en Bolivia, en el cual cuando yo llegué al club, el profe Walter Catarroque me dijo que no me tenía en cuenta, que no me quería, no me iba a utilizar por el cupo extranjero, etcétera, etcétera, y que me busque otro club, o que si no me quede, pero que no iba a tener la alternativa de jugar. Entonces yo decido quedarme en Oriente Petrolero
y obviamente después, por mi tenacidad, por mi insistencia, por mi profesionalismo, etcétera, etcétera, termino jugando de titular en el equipo. Qué Es bien. así que el profe Catarroque, después de eso, cuando él se va a dirigir el año 99 a Deportivo Táchira, uno de los primeros que tiene en cuenta es a mí. Increíblemente, ¿no? Después de no tenerme en cuenta porque no era de su agrado, Sí, yo sí. lo hice convencer de que realmente valía la pena que yo me quede. ¿Tú te hubieses podido ir en ese momento cuando él te dio la opción y capaz que cada quien coge su camino y no tiene después la oportunidad de llegar a cruzarte con Cata más adelante como terminó sucediendo? Seguramente que no hubiera ocurrido eso porque él se hubiera quedado con esa imagen mía de que no le servía como futbolista en ese momento, que después vio otras cosas en mí que hizo que me tomara en cuenta para un gran equipo como era el Deportivo Táchira, ¿no? Y yo llego a través de César Silva, que era un empresario, y estaba César Semidey también como gerente del Club Deportivo Táchira. A raíz de todos ellos, yo llego al club. Perfecto. Ya cuando tú llegas a Táchira, llegas en plena pretemporada, ayúdame que se me va un poco la idea. ¿Llegas en plena pretemporada o ya había arrancado el campeonato como tal? Sí, eso es lo que creo que por eso la gente se recuerda tanto de mí, porque el campeonato, creo que bueno, por la cabeza también, ¿no? No, en esa Sí, época no era muy común los pelados o los correcto. pelones, Sí, es verdad. pero, pero de todos modos era una temporada ya arrancada. Iba por la fecha 8, si mal no recuerdo. Yo llego a mediados de septiembre. Iba por la fecha 8 y el goleador del campeonato tenía creo que 4 o 5 goles. Y nosotros en ese equipo, el Deportivo Táchira, estaba Diego Herrera, entre otros, ¿no? Recuerdo Sí. mucho de él porque después ha sido la figura máxima del equipo, pero él no podía marcar goles. De hecho, se Ajá. le recriminaba mucho en esas 8 fechas que no era el delantero para el Deportivo Táchira. Sí, sí, sí. Entonces, creo que se acuerda mucho la gente de ese momento porque cuando yo llego, apenas juego 3 o 4 partidos, ya tengo 5 goles o 6 goles. Ya iba como goleador de campeonato en la fecha 10 o 12 que yo había jugado ya. Sí, sí. Y claro, y bueno, y toda la emoción de ir primero, inclusive Diego Herrera empezó a marcar goles también junto conmigo. Entonces fue como que mi aparición fue muy buena, porque en realidad yo después me lesiono, me opero, y no termino jugando muchos partidos, pero esos partidos que jugué la gente se acuerda muy bien. Sí, sí, es verdad. Yo recuerdo un partido contra Carabobo. Eso fue un partidazo. Tú marcaste creo que 2 goles. Sí, dos Diego, goles. Diego En también Puebla. se encendió a hacer goles. Como que tú arrancas y arrancas de buenas a primeras debutando, marcando goles, y como que le quitas un peso de encima a Diego Gastón, muy joven, pero después Esa, se esperaba muchísimo de él, y empiezan ambos a repartirse la presión, la responsabilidad y también los goles. exactamente, es muy bien la definición tuya. Es así, le saco la presión, porque yo ya un jugador de 27 años, ¿no? No era Sí. ningún pibe, ya era un jugador bastante con recorrido, y de hecho ahí mismo el Deportivo Táchira ya arranca como un envión, a través de mis goles, de los goles de Diego Herrera que vienen llegando y del funcionamiento del equipo que empezaba a mejorar, con grandes figuras, ¿no? Sí, Elvin Martínez, Gerson Chacón, el Patón, bueno, ¿quién no los conoce? sí, Grandes jugadores, Dide Sanabria, crack total. Entonces era todo mucho más fácil para un delantero de mi característica con esa clase de jugadores. de buenas a primeras cuando llegas, ¿quién era el compañero más habitual en las concentraciones? Y yo llego, ¿te acordás que llego con un boliviano, Francisco Taqueo, Con Francisco Taqueo, sí, un señor, que también zurdo, estaba en Bolivia. exactamente, llegamos los dos juntos, obviamente traído o llevado en ese momento por Catarroque, y concentrado un poco más con él. Pero yo tenía muy buena relación con Elvis, por ejemplo, Elvis Martínez. O sea, tenía muy buena relación con todos porque era un grupo espectacular, pero pasaba creo que más tiempo porque vivíamos en el Hotel Dinastía, ¿te acordás?
Sí, claro, por de supuesto. esa avenida. Que Vivíamos con Diego. además del Hotel Dinastía, Gustavo, de Alfredo Lillino, quien era el presidente del equipo, Exactamente, al cual exactamente. enviamos un gran saludo a nuestro amigo Alfredo Lillino, que también está de cumpleaños, porque son 20 años del título del equipo que él presidió, que además le fue exitosamente bien. Ese equipo ganó apertura, clausura, cuadrangular final, la estrella, un subtítulo en el año 2000, dos prelibertadores, una de ellas clasificando a Libertadores, Libertadores el año 2001 contra Peñarol, Vasco da Gama y América de Cali. O sea, imagínate, fueron 2 años y medio estupendos de la gerencia y la administración en la presidencia de Alfredo Lillino, y a la gente del Hotel Dinastía, a quien enviamos un gran saludo. Ahí viviste, cuéntanos, hay anécdotas del Hotel Dinastía viviendo, tienen que Así haber, es. porque allí siempre hay muchas. Sí, eran muchas. Estamos hablando de un año 99, de una Venezuela bella, hermosa, divina, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, había ese hotel, era uno de los hoteles de los mejores en ese momento, y bueno, y había un segundo piso donde era un bar, un restaurante, donde había Sí, pool, billar, claro. y bueno, claro, nosotros jóvenes, entonces ponían el foco de atención permanentemente en nosotros, ¿no? Nos vigilaban por todos lados, o sea que no teníamos el bar prohibido porque iba mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, algunas que otras escapaditas que nos hacíamos con Diego Gastón, a escondida de Cata Rock y de mucha gente que nos vigilaban, pero siempre en buena onda, ¿no? Siempre Sí. cuidándonos. Ese, Pero era un ese hotel muy lindo, episodio, muy ese episodio del Dinastía tiene mucha historia, le cuento también. Sí, totalmente. sí, Mira, vamos a sí, darle un sí. repaso a la gente que se va conectando, que nos saluda, que ya está escribiendo, que te escribe también. Vamos a ver, vamos dándole un repaso. Ya habíamos saludado a unos cuantos. José Contreras saluda y dice Contreras que una entrevista a Mauricio Parra, Pere Greco, Marlon Fernández. Ya Pere Greco le hicimos. Faltaría Marlon, faltaría Mauricio, Marcel Duarte, Gabriel Castro conectado. A ver, ¿qué hicimos aquí? Aquí viene José Plaza, que vuelve el fútbol porque un domingo sin ver a Táchira es un domingo perdido. Freddy Adarmes, Ángel Acosta, Marcel Duarte. Saludos, Carlitos, crack, dice Arley Cuevas, para Gustavo Romanelo. José Plaza, saludos, Romanelo, crack. Ingresó Carlos Pajurek, saludos para Pajurek, goleador de Táchira en la temporada 8889. Rafael Vilca, Luis Quintero, el profe Luis Quintero, preparador físico de Táchira en la actualidad. Claro, Está Julián García también conectado, Luciano Vázquez, Galarza, Alfredo Daniel Turdó, que te está escribiendo, Roma, querido, el abrazo, flaco goleador. Tuzó, qué grande, un crack. Ahí está José Plaza, saludos, Turdó, Emilio Estanco, Félix, abrazo, José. Félix, saludos desde Francia, Carlitos, Francia, gracias por haber saludado la amarilla y negra, por haber sudado la amarilla y negra. De eso hablaremos ahorita también. Gustavo Romanelo, pregunta Félix. Sí, Félix. Sanabe, dice Eudes Pérez, el que murió fue Gotardi, porque están hablando de Jefferson Gotardi, Sí, que también estuvo en ese equipo del año 99-2000, que en paz descanse, como también que en paz descanse el profe Walter Catarroque. Alfredo así es. Turdó, hasta que lo agarramos nosotros con Italchacao, jajaja, dice Alfredo Turdó. Esto, sí, pero hace un día como hoy quedó 1-1 y ese día dimos la vuelta olímpica contra Italchacao en el cuadrangular final. Saludos para el profe Samir Sánchez Salazar, el técnico tachirense en el fútbol de Ruanda. H. Tapias, Luciano Roque, te envía saludos, saludos, Romagol. Cuenta las veces que Luciano. te gané jugando el PlayStation, dice Luciano. Qué grande ¿Cómo son Luciano, esas? salud. El único profesor que creyó en mí, saludos, genio, Luis. Luis Randazo, te envía Ah, saludos. Luis, un fenómeno, un crack. Un 10 muy Sí, bueno en San Felipe. Muy genial. En Yaracuyanos. de Yaracuyanos, exacto. Alfredo Tudó, abrazo al goleador, Huichal, Romanelo, ¿cuánto nos hacen falta este tipo de jugadores de garra como vos? Dice José Plaza. Ese año jugó con Gotardi. Saludos, Romanelo de Yaracuya, eres ejemplo. Un abrazo, Ángela Costa. Saludos, Romanelo, crack. Saludos desde España, Alicante. Entró la gente de Caimanera Deportiva. La mejor dupla de delanteros que he podido ver en el campo. Romanelo y Diego Herrera. Sí, ustedes marcaron una sensación en esa apertura 99. José Barrios también ingresa. ¿Dónde íbamos acá? José Barrios,
Sí, señor, y Oscar Cardona también ingresando. Saludos para todos los que se están conectando, que comparten con nosotros esta conversación con uno de los protagonistas de la historia de Táchira, campeón con el Deportivo Táchira, y uno de los protagonistas también de ese quinto título, esa quinta estrella, Gustavo Romanello. Gustavo, ¿qué partido en especial de ese 99, de esa apertura 99? Bueno, primero déjame saludar a toda la gente que se conectó, buenísimo, que está viendo, ¿no? Realmente una gran alegría que tengan, todavía se acuerden, después de 20 años, de todo lo que vivimos. Y tengo muchos, pero me acuerdo mucho por la calidad de jugadores en la cual estábamos enfrentando, que Sí, fue contra el América de México, ¿no? Por la sí, pre-Libertadores en aquella época, con Cuauhtémoc Blanco, Sergio Berti, que sí. creo que, no sé si no estaba Jorge Campo el arquero, bueno, grandes, grandes figuras, ¿no? Adolfo Ríos era Relevantes. otro arquero, creo que estaba Sí, Fabián sí, Estay. grandes, grandes figuras, y que le ganamos 1-0 en San Cristóbal. Después era muy difícil ganarle en México a los mexicanos en esa época, ¿no? Ningún equipo todavía estábamos preparados para competir a ese nivel. Era mucha la diferencia, pero de todos modos yo no pude jugar en el regreso porque ya me operé. Entonces decidimos operarme, no jugar la Prelibertadores de vueltas en México, pero estar para el campeonato, para la parte final del campeonato local. Sí. Entonces, tengo ese partido contra el Atlas en San Cristóbal, que fue un muy buen partido, un 1-1, en el cual me acuerdo que yo jugué muy bien ese partido. ¿O 2-2? Sí, 2-2. 2-2. Sí, Tú 2-2. marcaste tú y marcó Diego Gazón Exactamente, ese 2-2 y el 1-0 que ganamos, que creo que fue el gol de Patón González es contra el correcto, América. contra la América, sí, señor. Esos dos recuerdo por todo lo que significaba, no, todo lo que significaba jugar una Copa Internacional en esa época, porque hoy es Sí. mucho más fácil, ¿no? Hoy hay Copa Sudamericana, hoy hay 8 o 10 Eh, cupos para jugar. En le esa dan, época, no más. Gustavo, disculpe, pero le dan cupos a todo el mundo. Sí, por eso. Hoy es un poco más accesible y es más fácil, pero en esa época tener en el lomo Copas Libertadores o Copas Internacionales no era fácil. Sí, no era nada fácil, la verdad. Oye, el momento de la lesión se da en qué partido. Tú, como bien lo indicas, arrancas y de la nada marcas 4 o 5 goles en menos de 2 meses, te metes en los primeros lugares de la tabla de goleadores. Pero ¿en qué momento se suscitó el tema de la lesión y tener que interrumpir para poder operarte? Bueno, vos sabés que yo, desgraciadamente, es el único debe que tengo en mi carrera futbolística, ¿no? Muchas, muchas lesiones. Y las lesiones de antes eran muy largas, muy complejas. Por más que sea un menisco, demandaba mucho tiempo la recuperación y la vuelta a las canchas. Entonces yo tuve 7 operaciones, imagínate. En mucha parte de mi carrera he estado lesionado. Y Sí, entonces, bueno, era algo para mí normal ya. Y creo que fue el partido contra el América de México, si mal no recuerdo, que sí, fue en la noche, eran en las noches, que salí con un gran dolor en la sí. rodilla. Creo que no terminé ese partido. Y bueno, cuando ya me hicieron los estudios y todo, dieron que estaba otra vez roto el menisco. De hecho, jugué un par de partidos más infiltrado, pero ya se me complicaba, ¿no? Ya me complicaba. Lo mío era mucho del aspecto físico en la cancha, entonces ya se me complicaba, no era tan fácil mi posición, etcétera. Así que ahí ya decidimos intervenir quirúrgicamente. Yo hice la recuperación y bueno, ya después pude volver un poco mejor. ¿Y cuando vuelves ya estando con Táchira o te tocó irte? No, cuando yo ya regreso, yo me opero y me vuelvo a Bolivia. Cuando Sí, regreso, cuando regreso, ya empieza la otra temporada, que sería la 2000, sí, el sí, inicios clausura de 2000. exactamente. Y ahí empieza un tiro de afloje, ahí empieza a meterse Italchacao en mi vida, de, Sí, de- de- con gran error, entre comillas, con un gran error de decisión,
que hasta el día de hoy me arrepiento, pero es parte de la vida, es parte de la vida. En el cual no me sentí bien tratado, no, no me gustó un montón de cosas en el cual viví esos 6 meses. Pero bueno, uno cuando se pone la camiseta de otro club y lo contratan, este, deja todo lo que puede. Pero había muchísima diferencia económica y bueno, decidí netamente por eso. Pero bueno, es el día de hoy que uno se arrepiente porque me perdí lo más lindo con el Deportivo Táchira, ¿no? Esos 6 meses, Claro. mucha satisfacción, más allá que esos 6 meses fueron Táchira y Talchacao primero y segundo, primero y segundo todo el año. Así, todo ese semestre, así que ha sido, digamos, también lindo, ¿no? Fue Pueblo Nuevo, la gente cuando le pude hacer el gol y que el 1-1 y me insultaban 30.000 personas. Sí, También es parte de la historia y está bueno recordarlo. claro, pero por supuesto. Mira, están escribiendo acá tus compañeros. Qué jugador, por Dios, gran amigo, dice Ariel Mario Are, otro aurinegro que tuvo O, un gran paso en el 97 y luego también jugó en Nacional Táchira. Ingresa también Alma Clara, saludos para ella, Inversiones, Jamor en guardia, Ever Morales, Winchell dice en ese partido contra América fue el gol de Patón, exactamente. Y Luciano dice, me acuerdo del partido en el Vigía que ganamos con un gol de Gustavo. Partido complicadísimo, el Vigía nos entraba por todos lados. ¿Te acuerdas? sí, ese fue un 2-0. Dos goles Sí, hice en ese partido bueno, después a mí me tocó hace poquito ir a dirigir el Vigía Fútbol Club, ¿no? sí, En sí. 2 años, 2017 y 2018, hace muy poquito. Y bueno, se acuerdan todavía de ese partido, ¿no? Que sí, el Vigía era muy difícil en esa cancha y bueno, tuve la suerte de justamente hacer los 2 goles y ganar 2-0 en esa cancha que no cualquiera ganaba. Sí, es correcto. No cualquiera ganaba, la verdad. Oye, tú jugaste muchos equipos, ¿no? En tu carrera deportiva. No solo en Venezuela. En Venezuela jugaste en tres, ¿sí? Táchira, Italchacao y Estudiantes. ¿O me falta Y uno? Nacional Táchira, Y Nacional también. Y solo Nacional que Táchira. empecé, los primeros meses, después tuve un inconveniente con el entrenador, con el Pizzi Restrepo, Ajá. en el cual, bueno, no coincidimos en algunas cosas y bueno, yo decidí irme. Pero bueno, estuve ahí dentro de esa plantilla también. Arrancaste muy joven, de 18, 19 años. ¿Tú te Sí, formaste en qué equipo? en Argentino Junior, en Y Argentina. ahí debutas. Y ahí alcanzas Yo a hice estar en la todo, sí, temporada yo hice todas las 91-92. inferiores, exactamente, todas las inferiores durante 3 o 4 años, en el cual era goleador de la cuarta categoría de mi edad. De ahí subo a primera y bueno, ahí debuto en primera división, unos 10 12 partidos, y luego ya empiezo como a dar vuelta, porque voy a un equipo de segunda de Argentina, después ya de ahí me voy a México, y después de México ya no volví nunca más a la Argentina. De México estuve por Honduras, Estados Unidos, Canadá, Sí, Bolivia, impresionante, Bélgica, impresionante, Venezuela, sí, sí, por todos lados. impresionante. Sí, aquí tú me bajas, si se escapa algún equipo, no lo recuerda. Argentinos Juniors, en segunda división con Villadalmine, 92-93, Deportivo Italiano 94-95, Defensores Belgrano en tercera división 93-94. Y luego y al final Gimnasio y Tiro de Salta en el 2002. Todo eso en Luego, Argentina, todo eso en Argentina. En el exactamente, 95 en Inter de Tijuana, en México. México, 96 Rochester Rhinos, los rinocerontes de Rochester. Nueva York, Y, Nueva York, y Montreal Impact en el Montreal, ya en Canadá, inicios de este equipo en Canadá. Y ahora pues está en la MLS. exactamente. Maratón en San Pedro Sula, en Honduras, 9697. Atlético Maratón es un equipo grande también, muy interesante, Deportivo Vida, también en Honduras. también en Honduras. 98 Oriente Petrolero en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Así es, El paso por Táchira, también Unión Central de Tarija, en Bolivia, en ese 2000 cuando te recuperaste de la lesión y jugaste en Bolivia, ¿verdad? exacto, Y luego lo hiciste también con Mariscal Brown, en Bolivia. así Oye, es. en Unión Central de Tarija tú fuiste figurón allá, ¿no?
Sí, sí, Marcaste ahí muchos yo, goles. ¿sabe por qué? Lo que pasa es que esa ciudad es la ciudad donde eran mis hijos, o donde están mis hijos viviendo actualmente. Sí. Entonces ese equipo pertenecía ahí y yo volvía siempre. Siempre que estaba en algún otro país, regresaba a Tarija y en general trataba de quedarme cerca de ellos y por ende jugué como 3 o 4 temporadas en ese equipo. Sí, Entonces soy el goleador acá máximo. aparece 99, 2000, 2002, 2003, 2005. Exactamente. Entonces soy el referente porque es un equipo muy joven, en el cual hoy inclusive ni en primera está, ya está en segunda división, pero fui su goleador máximo durante las temporadas que estuvo en primera división. Deportivo Itachacao, año 2000. Estudiantes de Mérida, 2001, donde también marcaste unos 5 o 6 goles. Luego está lo de Nacional Táchira. Luego vuelves a estar en Bolivia en Aurora, en el año Así 2004. es. Copa Universitario de Sudamericana. Sucre. Jugaste Sudamericana con Aurora, ¿no? Sí. Sí, marcaste un gol en 2 juegos en ese 2004 en Sudamericana. Universitario de Sucre en Bolivia, año 2005. Y Universitario de Tarija en el año 2006. Así es. Ahí me Imagínate, retiro. ahí Sí, está, sí. imagínate. Terrible. Tú eres rosarino además, ¿no? Yo nací en Rosario, sí, pero vivo en San Nicolás, se llama. San Nicolás, provincia de Buenos Aires. De Rosario, que han pasado también muchos jugadores de Táchira, Gustavo, y entre ellos también muchos goleadores, ¿no? Ahora, tú te formaste en Argentino Junior. Hace día hablábamos con Rubén Flota, que también es Ajá. egresado de las categorías menores de Boca Juniors y tuvo paso por Táchira en el año 78. Mira la cosa de Bueno, la vida. sí, Argentina y todo lo que es el fútbol argentino tiene una cantera enorme, enorme de jugadores, ¿no? El tema, sobre todo de Argentinos Juniors, que bueno, siempre fue un puntal en cuanto a las inferiores, ¿no? A sacar jugadores de abajo, que bueno, yo imagínate compartido, mi entrenador era José Peckerman, por ejemplo, de Sí, cuarta. Es más, a mí, cuando yo hice la prueba en Argentinos Juniors para quedarme con 16 años, el que evaluó mis condiciones fue Peckerman, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que ahí en Colombia se conoce más que bien. ah, muy bien. Este, Después compañeros como Sori, como Traverso, como Dolber, como Pipa Gancedo, jugadores que han tenido mucho más recorrido que uno, pero eran de esa camada de Argentino Junior. Totalmente. Gustavo, cuando tú llegas a Táchira en ese 99 con la necesidad de gol que Táchira tenía, se había traído a Diego Gastón Herrera, terminó siendo figurón, ídolo de Táchira, Diego Gastón. Cuando se destapó a hacer goles, precisamente cuando llega Romanelo, ya habíamos hecho el comentario, los dos arrancan a hacer goles. A ti te detiene la lesión y a Diego Gastón Herrera no lo detuvo nadie y terminó marcando 21 goles y fue el goleador del equipo, es verdad. Pero cuando tú llegas, ¿qué te pide Cata? Futbolísticamente hablando, ese equipo, cómo jugaba, todos sabemos cómo jugaba, pero ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál era la misión que te colocaba el profe Catarroque cuando nada más llegaste a debutar con el equipo? Sí, sí, bien lo que decís, el tema de Diego es algo increíble, ¿no? Porque cuando yo lo encontré a él, un chico muy joven, estaba muy bajoneado, ¿no? Porque no podía responder las expectativas que tenían con él. Entonces después termina siendo lo que termina siendo. Inclusive hemos hablado hace unos días, estamos Ajá. en contacto permanente con él y él se acuerda mucho de esa época por su juventud, ¿no? Entonces, este, no, Cata Roca era muy simple, era muy simple. Te decía las cosas que tenía que decir eh, con una sabiduría única, ¿no? Con, con mucha honestidad, cosa que ahora no hay mucho en el fútbol tampoco, Sí. y un tipo que aprendió y que sabe muchísimo de lo que era realmente este juego. Pero imagínate que nosotros era simplemente meter la pelota en el arco, porque teníamos por la derecha Sergio Chacón, por la izquierda Elvis Martínez. Estaba Cardinal, un volante 5 que jugaba recuperado y jugaba muy bien. Giovanni Sí, Daniel, que tenía un ida y vuelta. impresionante. La magia de Didri Sanabria. O sea, no era tan difícil entender lo que se necesitaba. Era simplemente definir las opciones de gol, porque te venía la pelota por todos lados. Era un aluvión, porque en realidad también
el Patón y Wilfredo Alvarado atrás era una muralla. Cuando tenía que responder Sanjao o el Cheo, lo hacían espectacular. Qué sé yo, Sí. teníamos futbolistas en el cual todo lo que podía pedir el entrenador se podía hacer y acatar porque se podía, porque se tenía las condiciones. Sí, es que había un equipazo, ¿no, Gustavo? Faciana, Angelucci, Gerson Chacón, Patón Alvarado, Elvi Martínez, Tortolero Cardinal Todo- Duno, en la zona de marca, Giovanni José Daniel, a ver, Didier Sanabria, Diego Gastón Herrera, Gustavo Luis Romanelo, Luis Tizamo, por ahí entraba de vez en cuando, estaba Joel Galán, que también llegó Joel Galán, que era otro volante de marca. No sé si cuando tú llegas, llega también Francisco Taqueo. Taqueo estaba el tampoco boliviano. no tuvo tampoco un gran momento y ya para el clausura fue cambiado. Después llegó Ariel Farfán, un volante Sí, argentino muy bueno del- también. muy buen jugador, Ariel. Había muy buen equipo, la verdad. Sí, sí, había muy buen equipo. Estábamos bien. Estaba, como vos decías, lo nombrabas Alfredo, al presidente. eh, Era un club en ese momento que viste que las épocas fueron cambiando, viste, no eran tan profesionales antes los equipos, Eh, pero nosotros teníamos todas las condiciones, nos trataban muy bien dirigencialmente y a través obviamente de las exigencias del profe, ¿no? De Cata Roque. Entonces trabajábamos en una buena cancha, teníamos nuestras condiciones, eh, dormíamos bien, comíamos bien, cosas que antes por ahí a veces en otros equipos no sucedía. ¿Qué tal fue cuando hablaste de la cancha? Me hiciste recordar la cancha del Faro, esa tan mencionada cancha del Faro, porque pues eran tiempos donde Táchira hasta meses antes no tenía dónde entrenar, no tenía verdaderamente un sitio fijo donde entrenar. O iba a la cancha de la UNEO, a la de Benecer, era buscando a ver dónde le prestaban una cancha que precisamente no tenía las condiciones ideales para practicar al fútbol y termina generándose este tema de la cancha del Faro, que se arregló, se planificó, y en esa temporada de 99-2000 se estrena. Yo recuerdo que en la pretemporada y en los comienzos de aquel Apertura 99, en las prácticas de fútbol, yo iba todos los días a cubrir los entrenamientos para la radio, pero también iba cualquier cantidad de fanáticos. Era impresionante ver cómo a un metro, metro y medio de la línea lateral, la línea de fondo, había cualquier cantidad de fanáticos viendo las prácticas de fútbol que hacía el profe Cata con ustedes, ¿no? Sí, me acuerdo de la cancha del Faro, no sé si seguirá estando todavía, la Sí, sigue verdad estando. que no sé, pero me acuerdo que era una de las pocas canchas de entrenamiento que eran tan buenas, en ese momento estaba buena. Y sí, pasaba eso ese año, creo, tal vez no sé por qué, pero que había esa conexión entre el equipo y la gente. Bueno, los partidos, en cada partido eran 20.000, 25, 30.000 personas, o sea, no, era impresionante lo que se generó, y ni hablar de los entrenamientos, como vos decías, mucha gente acompañando al equipo, a pesar de que el fútbol no recién comenzaba, pero como que recién estaba arrancando internacionalmente Venezuela, ¿no? Sí. ¿Qué te dejó y qué recuerdo que fue para Gustavo Romanelo haber vivido en San Cristóbal, haber jugado en Táchira? ¿Cuál es el significado que te deja ese paso por Venezuela inicialmente habiéndolo hecho en Táchira? Y bueno, viste, te dejan todas estas cosas, por ejemplo, que estoy hablando con vos, después de 20 años. Son Me algo imagino. increíble, es algo increíble. La verdad que, aparte que Táchira también es reconocido a nivel sudamericano, ni hablar, ¿no? Es un equipo grande y todo, cuando uno tiene la chance de jugar en equipos grandes, siempre recordado, por ejemplo, en Bolivia, en Oriente Petrolero, hoy día también se acuerdan de mí y algún que otro gol en el clásico que he hecho. Entonces, la verdad que ha sido un gran eh, Venezuela en general, para mí ha sido un país que me ha tratado, pero de maravilla, de maravilla. Nunca me canso de decirlo y bueno, de hecho he vuelto, ¿no? Como entrenador, con, para devolver un poco, en realidad, de todo lo que uno ha recogido allá, o ha sembrado y ha podido ahora recoger grandes amistades, grandes personas. Y bueno, y me alegra mucho ver a veces también
los compañeros cuando están iniciándose en el tema del fútbol, entrenador, y bueno, ojalá, era gente muy sana, ¿viste? Era gente muy Sí. derecha, con muchos códigos que se fueron perdiendo en el camino con esta juventud, con esta nueva juventud que no son fáciles de manejar. No, no son nada fácil, la verdad. Este tiempo ahora como técnico, ¿cuándo arrancó tu carrera como técnico? Y en Venezuela, ¿qué tal las experiencias que has tenido? Bueno, yo arranqué a estudiar la carrera de entrenador en Argentina, por supuesto, el 2006. Yo el 2008 ya soy entrenador, pero oficial, pero estaba dirigiendo ya en categorías en segunda división, sub 15. Empecé a iniciar como todo, muy joven, ¿no? Yo me retiré a los 33 años futbolísticamente, entonces a los 36 años yo ya era entrenador de primera división en Bolivia. Entonces me fui hace muchos años que soy entrenador, a pesar de que no soy tan viejo. Y de ahí empecé también la carrera como entrenador, la misma que de futbolista para todos lados. Tuve la suerte de venir a dirigir acá en la Argentina, Federal A, Federal B, en segunda división en Bolivia, en el cual tengo un ascenso, en segunda división en Venezuela, en primera división en Venezuela, en Yaracuyanos. O Sí. sea que en realidad he ido por muchos lugares y estos 2 últimos años, los últimos, 2017 y 2018, que estuve en el Vigía, justamente Fútbol Club, en el cual un año hemos hecho una buena campaña casi de ascenso y el segundo año hemos tenido que salvarnos del descenso. Estuvimos a poco de descender, pero bueno, por suerte se mantuvo en segunda. Le ha costado mucho al Vigía volver a la primera división, ¿no? Por cierto, tú que estuviste ahí, conociste muy bien la plaza durante 2 años. Sí, 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 hay gente dirigencialmente que se trabajan bien, que han invertido en el club, que han hecho muchas cosas importantes, pero bueno, a veces no va de la mano, ¿no? Esto de los resultados deportivos, pero, pero va a volver, es un club grande, es una ciudad que se merece estar en primera, de hecho siempre lo estuvo, así que más tarde o más temprano va a estar ahí. Mira, ¿y sigues a Táchira continuamente en este último tiempo? Sí, 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 lo trato de seguir, bueno, todo el fútbol, ¿no? El venezolano me interesa muchísimo porque de hecho estoy seguro que voy a volver en cualquier momento y, y bueno, por mi corto tiempo que estuve ahí, digamos, o sea que en realidad estoy siempre vigente y tengo muchos amigos, muchísimos. Con el Pocho Echenauzi hablo permanentemente, con mucha gente de allá estoy hablando y estoy en contacto permanente. ¿Qué extraña de Venezuela? O, primero que nada, La de San arepa. Cristóbal, de lo que conoció de San Cristóbal, ¿qué extraña? Bueno, y sí, de San Cristóbal, y yo que sí, al Pueblo Nuevo, al Pueblo Nuevo. Pero no, de Venezuela las arepas. La arepa es algo terrible, terrible, que bueno, hoy ya se encuentra en todos lados, ¿no? Pero no es lo mismo cuando la producen o la hacen allá. En Venezuela viviste en San Felipe, en el Vigía, en San Cristóbal y Mérida. Y Mérida, exactamente. Ah, Otro bueno, gran y recuerdo Caracas. también, ¿no? De Caracas, estudiante. por lo del Y en Caracas con Italchacao. Italchacao, exactamente, Sí. Aunque exactamente. la experiencia no fue tan como No, pasó no, la, aquí, la ¿no? verdad que no. Pero porque lo que pasa que ese Italchacao, no sé si vos te acordás, a lo mejor esto se hablaba en off Ajá. y, y no tan popularmente, Italchacao tenía esa estrategia de sacar a los mejorcitos de cada Sí, equipo y tenerlos ahí. Pero Cavalieri ya tenía su equipo, su gente, entonces te tenían ahí. Pero no era lo que uno quería, porque a uno le gustaba la competencia, le gustaba eh, competir y jugar y todo eso que no te daban la posibilidad, muy poca. Entonces, eh, esa es como te decía, lo que se decía y en realidad pasaba, ¿no? sí, sí, es Pasaba, verdad. que tenía los mejores, desarmaba a los otros equipos y los debilitaba, por supuesto, y ellos se fortalecían. ¿Cuál es tu concepto del fútbol venezolano, de el actual, diferenciándolo de aquel que tú conociste hace 20 años, que No, arrancaba con no, toda esta etapa? sí, muchísima, muchísima diferencia.
Lo viví, como te digo ahora, en el Vigía como entrenador, más allá que estuve en segunda, en Yaracuyanos, en primera división, con un complejo impresionante que hay en San Felipe, de la mano de Daniel Morotti, que del cual le mando un saludo. No, ha evolucionado muchísimo. El profesionalismo con el cual el jugador hoy entiende cómo se tiene que hacer para jugar al fútbol, para progresar, para sobresalir, para emigrar, se entendió cómo tenía que ser. Y los dirigentes también lo entendieron a través de proyectos que fueron plasmados por diferentes entrenadores, en el cual los módulos de trabajo, principalmente a nivel selección, han hecho que el futbolista venezolano hoy esté reconocido. Yo siempre lo pongo como ejemplo con el boliviano, ¿no? En el cual Ajá. ha habido un retroceso grandísimo, en el cual Bolivia le metía 4 o 5 a Venezuela y hoy Bolivia es el último en todo. O sea que Venezuela ha evolucionado favorablemente, eh, por un montón de cosas, pero principalmente porque el futbolista entendió cómo se tiene que ser futbolista profesional, ¿no? Sí, sí, es verdad, estamos de acuerdo. Mencióname de tu paso por Venezuela, tres jugadores que te llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, en Táchira. Bueno, Dide Sanabria, Qué zurda, que ¿no? era, ¿eh? Qué zurda tenía, ¿no? Oh, mamita, qué jugador. Y no sé si lo viste jugar Fulvito o Fusal, no sé cómo le dicen. Claro, Oh, espectacular. era un, era un fenómeno, ¿eh? Sí, Pero sí. buen jugador. Y después me gustaba mucho la, la entrega, el profesionalismo, el cuidado y la clase de persona que eran, y también incluyo lo futbolístico, de Gerson Chacón y de Elvis Martín. Dos laterales que para un delantero de área como yo eran importantísimos. Sí, sí, sí. ¿Qué momento vivían, no? Gerson estaba muy joven, ya Elvis tenía un poco más de experiencia. Bueno, se ganó el buen apodo del Cuatro Pulmones por la gente de la radio en aquel momento. Impresionante lo que subía y regresaba rápido, te llegaba, te levantaban buenos centros. Eso era, Exactamente. ellos dos eran fundamentales en el sistema del profe Catarroque Sí, en esa época. tal cual, tal cual. Tal vez con menos eh, mediatismo, o sea, nadie lo observaba, ¿no? Porque siempre observan al que hace el gol, el arquero que saca la pelota del gol, pero ellos cumplían una función tanto ofensiva como defensiva terrible. Esos centros brasileros que le decía Cata, que Sí, saquen a favor siempre del delantero, eran mortales. toda la razón. ¿Qué otra anécdota nos puedes contar de ese paso por Táchira, Gustavo? ¿Qué otra anécdota? A ver. Y Tienes bueno, con el profe siempre, Cata, siempre, porque Cata más allá que era muy simplista, muy práctico para colocar a sus equipos a jugar el fútbol, no es menos cierto que Cata tenía un carácter, épale, clase aparte, ¿no? Era un no, señor bravo. terrible. Bueno, era muy insistente con la pelota parada, era muy insistente en los trabajos de pelota parada y claro, eh, entonces entrenaba, generalmente le pegaba a Didier, después cuando le pegaba mal cambiaba y le pegaba Gerson y a veces iban cambiando. Y bueno, iba cambiando, ¿viste? Y en una ya se calentó y empezó a insultar porque insultaba en chino. Y dice, gritaba y se ponía nervioso, pero lo sacaba de adentro, ¿no? Era su temperamento. Era un Sí, uruguayo así temperamental. sí, bastante, de Eh, verdad. un momento a los gritos así desaforado, con los ojos así hacia afuera, dice, tiren centro, están tirando centros para que cabeceen las víboras, porque todos eran por abajo, por abajo. Y nosotros teníamos a Patón, teníamos a Wilfredo, a mí, toda gente alta que iba bien por arriba. Y no podían levantar la pelota. Y, bueno, como esa de Catarroque de Miles. Y en las charlas técnicas pero en serio, te digo, no, había dos o tres que lo teníamos que despertar porque se dormían. Eran de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Las charlas técnicas antes de los Impresionante, partidos. impresionante. Que las hacía que el día, la tarde, la noche anterior al partido, Sí, la hacía en la mañana generalmente. ahí en el Dinastía. Ahí en el Dinastía, sí, sí, tal cual.
En el salón diplomático, al lado del restaurante o en el Sí, restaurante. creo que por ahí sí, mira, te acordás todo. Yo tanto detalle no me acuerdo, pero sí, ahí lo hacíamos, ahí estábamos todos ahí en el Dinastía. Qué bien, qué bien. Gustavo, ¿en qué andabas o en qué estás en estos tiempos? Uno no sabe ni cómo decirlo, si andabas o estás, porque como todo anda entre comillas paralizado. Sí, Cuenta. sí, lamentablemente sí. Bueno, yo ahora estoy, bueno, en Argentina, como te digo, vine, la idea principal antes de todo este lío de esta pandemia que nos afecta a todos, tenía pensado estos 6 meses del año, venir acá a la Argentina para establecerme otra vez, para vivir nuevamente acá. Entonces, bueno, empecé a construir mi casa y a partir de junio empezar ya al tema laboral, ¿no? O sea Sí, que me dediqué 6 meses a mí para organizarme y después ya empezaba otra vez con algunas alternativas de volver por allá por Venezuela, en primera, algunos, estuve ahí hablando con Lala, Fútbol Club, con Yaracuyano nuevamente, algunos equipos de segunda, pero bueno, todo quedó en la nada, así que esperar nomás que esto se restablezca y empezar a tirar otra vez las líneas por todos lados, sí, totalmente. Ahí en Lala como tienes un hacemos viejo siempre. amigo, José Ricardo Duno. ¿Duno está por acá? Allá en Lala. Ah, claro, estaba de asistente de Borolo. Sí, sí, y también del Sí, profe claro. del Valle Rojas. Claro, claro que se fue. Y el presidente era justamente Euro Guzmán, ¿te acordás? Que estaba de arquero suplente. Correcto, de verdad también. Es Claro. así. Sí, sí, así Gustavo, que estamos esperando. sí, señor. ¿Qué tal se sintió? Cuéntenos en esta conversación que además hemos querido hacerla como homenaje porque usted fue fundamental en ese arranque de Thatcher en el 99 para ganar la apertura y consigo seguir desarrollando un gran año y conseguir la quinta estrella que hoy en día estamos celebrando los 20 años de conquistar esa quinta estrella cuando se le empató 1-1 y Chacao en condición de local y ese partido sirvió para conseguir el título de campeón de la temporada 99-2000, faltando un partido, porque luego se jugó el último partido frente a Caracas y se le ganó 2-0 en la capital y ahí concluyó el cuadrangular final. De ese campeonato de 50 partidos que decía Cata, Oh. lo que faltaba era que nos colocaran la vuelta al Táchira para ganarla también, la de ciclismo. ¿De acuerdo? Se ganó apertura, clausura, 44 juegos y no con eso se quedó conforme la Y no con eso federación, sí, es verdad. cuadrangular final. Bueno, Italchacao manejaba muchas cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, bueno, sí, un gran recuerdo, la verdad, Carlos, y me sentí muy cómodo y, viste, recordar siempre cosas gratificantes es bueno, es muy bueno. Sobre todo en esta época que tan mal estamos. Te dejo 1 o 2 minutos para que te despidas de todos los que se han conectado, muchos fanáticos, muchos amigos tuyos también, muchos fanáticos de Táchira que te recuerdan, ex compañeros, ex jugadores que también escriben, y te dejo para que envíes un mensaje para todos en San Cristóbal, que hoy se está celebrando esos 20 años de ese título tan ansiado, porque mira, es un título muy especial. Táchira tenía 14 años sin ser Sí, campeón, sin es conseguir una verdad. estrella, sin conseguir una estrella. Un año antes había sido campeón de la Apertura 98, pero todo ese equipo se desarmó y 12, 15 jugadores se fueron para Italchacao. Italchacao ganó el Clausura 99 y en la final por la estrella Táchira la perdió, pero tuvo la revancha rápido y en un año después logró ser campeón después de 14 años sin conseguir una estrella. Ahí te dejo estos 2 minutos para que te le envíes un mensaje a toda la gente en San Cristóbal y a todos los fanáticos de Táchira, todos los aurinegros por el mundo. Bueno, Carlos, te agradezco. Y bueno, un saludo grande. Tuve la posibilidad en el 2014 como entrenador de Yaracuyano de volver a pisar el piso de Pueblo Nuevo, de San Sí. Cristóbal. Realmente me sentí muy emocionado, porque en realidad se me vinieron muchos recuerdos lindos. Y, y como te digo, si bien ese paso por Italchacao no fue bueno, tengo un gran recuerdo de todo Venezuela, de todos los clubes que tuve, de todos los compañeros que tuve, me acuerdo muy bien de todos, y principalmente, bueno, haber conseguido un éxito tan grande con un equipo tan grande, ¿no? Que a nivel sudamericano, y de que todavía se acuerden y recuerden de que uno juega tan poco partido y te tengan en cuenta de una estrella que fue importantísima, como vos decís.
Y bueno, yo sé que el fútbol siempre tiene estas vueltas y nos va a unir de alguna manera nuevamente con el Deportivo Táchira, con Venezuela. Estoy seguro que pronto estaré por ahí. Gustavo, muchas gracias. Gracias, Carlos. Feliz noche. Igualmente, un abrazo grande. Y recuerden todos, a propósito, quedarse en casa. Quédate en casa para superar estos tiempos de la pandemia del COVID-19. De esa manera te podrás cuidar y podremos estar todos muy bien cuidándonos. Chao, chao. Hermano, un abrazo grande. Abrazo.